Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de congruencia de triángulos. Por definición, dos triángulos son congruentes si tienen sus ángulos interiores respectivamente iguales y sus lados correspondientes de igual longitud. Por ejemplo, en imagen podemos ver el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Estos dos triángulos van a ser congruentes si cumplen 6 condiciones, es decir, si el ángulo A vale alfa, el ángulo A' también tiene que ser alfa. Si el ángulo en B vale beta, el ángulo en B' también valdría beta. Y si el ángulo C vale zeta, también C' valdría teta. Es decir, que sus ángulos internos de cada uno de los triángulos deben de ser respectivamente iguales. Es decir, que yo tengo que el ángulo BAC tiene que ser igual con el ángulo B'AC'. También el ángulo ABC debe de ser congruente con el ángulo A'B'C'. Además, el ángulo BCA también tiene que ser congruente con el ángulo B'C', ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo es de que en estos triángulos, en el triángulo ABC y en el triángulo A'B'C', los ángulos internos son respectivamente congruentes. También es importante que si AB debe de ser igual a A'B', AC también tiene que ser congruente con A'C'. Y BC, tiene que ser congruente con B'C'. Es decir, que tengo que también verificar que AB tiene que ser igual con A'B', que AC tiene que ser congruente con AC'. Y además, BC tiene que ser congruente con B'C', ¿no? Entonces, si en un par de triángulos logramos demostrar estas relaciones, entonces nosotros vamos a decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo A'B'C'. Bien, resulta importante mencionar de que para demostrar que dos triángulos sean congruentes, no siempre es necesario demostrar esas 6 condiciones, ¿no? Hay algunos criterios que nos permiten simplificar un poco y nos van a permitir ayudar a demostrar cuando un par de triángulos son congruentes. Veamos a continuación. Bien, en el caso 1 tenemos el siguiente, ¿no? El caso ángulo, lado, ángulo, denotado por ala, ¿verdad? En este caso, lo que nos pide o la condición que necesitamos demostrar para que ese par de triángulos, es decir, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C', sean congruentes, lo que tenemos que demostrar es lo siguiente. Demostraremos que tienen un par de ángulos congruentes y el lado adyacente a ese par de ángulos congruentes debe de ser también respectivamente congruentes. ¿Qué es lo que dice ese criterio? Bueno, si este ángulo de acá es alfa y este de acá es beta,
Este de acá también tiene que ser alfa. Y este de acá también tiene que ser beta. Es decir, que el ángulo BAC debe de ser congruente con el ángulo B'A'C'. Y además el ángulo ABC debe de ser congruente con el ángulo A'B'C'. Pero además nos piden una condición extra, ¿no? Que el lado adyacente a este par de ángulos congruentes debe de ser congruente. Es decir, que el lado AB debe de ser A'B'. Es decir, AB debe de ser igual a A'B'. Entonces, si en un par de triángulos se cumplen estas condiciones, entonces nosotros vamos a decir que el triángulo ABC va a ser congruente con el triángulo A'B'C', ¿verdad? Entonces, en este caso, en el caso 1, ángulo, lado, ángulo, lo que tenemos que verificar es que poseen un lado y dos ángulos adyacentes a este que tienen la misma medida, ¿verdad? Es decir, un par de ángulos congruentes y el lado adyacente a ese par de ángulos congruentes debe de ser congruente. Bien, pasemos al siguiente caso. En el caso nos está dando el caso lado, ángulo, lado, el caso 2, denotado por LAL, ¿verdad? Bueno, en este caso, lo que nos piden es que tengan un ángulo, ¿verdad? Congruente, un par de ángulos congruentes. Por ejemplo, yo puedo suponer que alfa es alfa tanto en A como en A', ¿verdad? Entonces ya tenemos que tienen un ángulo congruente, ¿no? Entonces lo que tenemos que verificar es lo siguiente. Si ya tienen un ángulo congruente, deben de tener sus lados que forman el ángulo alfa respectivamente congruentes, ¿verdad? Porque en este caso le pedimos que posean dos lados congruentes y el ángulo formado entre esos lados congruentes también debe de ser congruente, ¿verdad? Entonces en este caso, si se fijan, si aquí me da alfa, entonces el segmento AB debe ser el segmento AB'. Y el segmento AC debe ser el segmento A'C, ¿verdad? Es decir, lo siguiente, ¿no? Que el ángulo BAC es congruente con el ángulo B'A'C'. Y además AB es congruente con A'B'. Y AC es congruente con A'C'. Si esto ocurre, entonces el triángulo ABC, el triángulo va a ser congruente con el triángulo A'B', C', ¿verdad? En el caso 2, debe de tener un par de lados congruentes y el ángulo formado entre ellos respectivamente congruentes. En este caso el ángulo formado sería el ángulo alfa, ¿verdad? Bien, pasemos al siguiente caso. En el siguiente caso, el caso más trivial, para que dos triángulos sean congruentes se le pide que sus lados sean congruentes. Es decir, el lado AB con A'B', AC con A'C', y BC con B'C', ¿verdad? En este caso, AB debe de ser congruente con A'B'.
AC debe ser congruente con A', C'. Y BC debe ser congruente con B', C'. Si estas tres cosas ocurren, entonces el triángulo ABC debe de ser congruente con el triángulo A', B', C'. Bueno.